Vamos a, vamos a abrir la Biblia en esta tarde, hermanos, y la abrimos en el Evangelio de Marcos. Evangelio de Marcos, el capítulo número 4. Evangelio de Marcos, capítulo número 4. Y dice así el versículo número 21. También les dijo: ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también: mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís, porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos, y quizás a modo de recordar, nos habíamos detenido en el versículo 20, en la última ocasión, por ahí por el mes de marzo, un domingo antes del confinamiento, creo que fue esto. Y quizás a modo de introducción y de recordación, de recordar, el sembrador lanza finalmente el mensaje del Evangelio en los últimos versículos que hemos estudiado, y espera respuestas, espera resultados. Y en estos terrenos que este sembrador había sembrado, en algunos lo rechazaran o lo iban a rechazar de plano, debido a la dureza de su corazón, la que cayó junto al camino. Otros demostraron un interés superficial, solo para alejarse cuando lleguen las dificultades, pedregales. Algunos más profesarán amor por Cristo, mientras al mismo tiempo alimentarán un afecto mortal por el mundo. Los espinos están entre dos aguas. Por último, habrá algunos que recibirán de veras el Evangelio. Humildemente se convertirán de sus pecados, de todo corazón aceptarán al Señor como su Salvador y Señor. Y la autenticidad de su profesión de fe se demostrará por el fruto abundante de sus vidas transformadas, mientras también andan en obediencia y en fe. Eso es más o menos lo que vimos las últimas ocasiones que el Señor permitió que pudiéramos reunirnos. Ahora, veamos en primer lugar en esta nueva porción que hemos leído. Marcos nos va a mostrar aquí, a través de imágenes, el fruto que la palabra de Jesús puede transmitirnos. Número uno. Número dos, la palabra de Dios es como una luz. Ilumina nuestra vida y discierne lo oculto de nuestro corazón. Su luz penetra hasta los abismos más profundos de nuestra alma. En segundo lugar, los que transmiten lo aprendido, lo escuchado, lo vivido, siempre tendrán las manos llenas de algo nuevo de parte de Dios. Los que transmiten lo aprendido, lo escuchado, lo vivido, siempre tendrán las manos llenas de algo nuevo. Y eso lo vamos a desarrollar ahora.
Finalmente, la vida de Dios no fluirá si será o no va a fluir, no va a haber fruto si todo esto se guarda para sí mismo. Veamos el versículo número 21. Y les decía: ¿acaso se trae una lámpara para ponerla debajo de un almud, debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Quizás hay que hacer una aclaración ahí del texto, y en realidad en el texto más cercano, yo diría más literal, cuando dice ahí el versículo 1, ¿acaso se trae una lámpara? ¿Acaso se trae una lámpara? ¿Acaso se trae una lámpara? En realidad la versión más cercana a lo que es el texto original es: ¿acaso viene la lámpara para ser escondida? ¿Acaso viene la lámpara para ser escondida? Repito, el verso 21 dice: ¿acaso se trae una lámpara para ponerla debajo del almud? Pero literalmente lo más cercano sería: ¿acaso viene la lámpara para ponerla debajo del almud? O sea, esa cercanía al texto original nos deja entender que aquí la lámpara es el Señor. Él es la luz. No he venido para que me pongan o yo esté escondido. ¿Se acuerdan ustedes cuando aquí en el Evangelio capítulo 4, se acuerdan cuando el Señor sanó muchos enfermos en la casa de Pedro, y en la madrugada Pedro despierta y ya no está el Señor en su casa, sino que se fue al monte a orar? ¿Se acuerdan esa parte? Y luego lo van a buscar y Pedro le dice: Señor, todos te buscan. Pero ahí lo que estaba diciendo Pedro es: bueno, por fin encontré algo interesante de mi pobre vida de pescador, un personaje que sana enfermos y hace cosas extraordinarias, y está en mi casa. Vuelve a mi casa, vuelve a mi casa a seguir haciendo esto. Como que quería encajonar la verdad, como que Cristo, él quería que se quedara en su casa de él. Entonces el Señor dijo: no, debo ir a predicar a otros lugares, porque la luz no vino para ser puesta debajo de un almud. El almud era, hermanos, una especie de caja de madera, alta así, cuadrada, con una oreja, le llaman por allá, que uno lo agarra, y era para medir trigo, las libras de trigo. Entonces la llenaba medio kilo o cuántas libras, y era grande, como una especie de vaso grande. Y luego, entonces eso podía tapar la luz. Entonces el Señor lo que está diciendo: yo no he venido para que me encierren en la casa de Pedro. Yo no he venido para que me encierren en una iglesia o en un tabernáculo. Yo he venido para que me pongan a la altura y todo el mundo pueda ser iluminado. Por eso dice el texto: ¿acaso viene la lámpara? Hace literalmente: ¿acaso viene la lámpara para ser puesta debajo del almud? Ahora, cabe notar algo interesante en el Evangelio de Cristo, hermanos. Y es que el Evangelio de Jesús es algo muy sencillo. Es decir, es sencillo, pero a la vez es profundo. Se llevan 2000 años escribiendo sobre Cristo. Miles y miles de libros de teología. Es profundo, pero también es sencillo. Y escuchen esto: cuando el Señor va a dar esta parábola, va a usar términos muy sencillos. ¿Qué usa? Lámpara. ¿Quién no sabía, por más pobre que fuese en ese tiempo, lo que era una lámpara? Almud. ¿Quién no sabía en ese tiempo qué es lo que era un almud? Y cama. ¿Quién no duerme? Entonces Jesús enseñaba de una manera muy sencilla para enseñar enseñanzas profundas. Ahora, presta atención en esto. Ya en el Antiguo Testamento estaba descrita la ley de Dios como una lámpara. Ya en el Antiguo Testamento hablaba de una iluminación que había recibido el pueblo de Dios al haber recibido la ley. Y todos conocemos en el Salmo 119, el versículo 105, que dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Todos lo sabemos eso.
Entonces, esta parábola, de alguna manera, en su profunda significado, podríamos decir que nos da algunas lecciones para nosotros, pero también le dio lecciones al pueblo de Israel en ese momento en que el Señor estaba predicando. Era una descripción del estado espiritual en el cual estaba Israel. Veamos entonces cómo dice el Señor que no sería sabio poner la lámpara debajo de una cama o de un almud. Sería inútil hacer eso, porque la luz no fue hecha o no está hecha para ponerla debajo de algo y esconderla. Y les decía, ¿acaso se trae una lámpara para ponerla debajo de un almud o debajo de la cama? Escuche bien ahora, los religiosos en su tiempo de Cristo venían siglos ya poniendo la verdad de Dios debajo de un almud. Venían con sus mandamientos de hombres, con sus filosofías humanas y el haber torcido la verdad de Dios, de tal manera que cuando Cristo viene, aquella verdad que debería haber sido algo que brillaba en todo Israel, la verdad de Dios, sin embargo esta verdad no brillaba, sino que los religiosos habían, hermanos, a medida que el tiempo fue avanzando, fueron inventando leyes, y entre ellos la tradición de los ancianos, de tal manera que, hermanos, la ley de Dios, la luz que irradia de la verdad de Dios, pues estaba bajo el almud. Es decir, que los judíos la habían tapado con su religión, la habían apagado, la habían escondido. Los religiosos pusieron un almud sobre la verdad de Dios. En lugar de aclarar esa verdad, la oscurecieron. Por eso el Señor dice en Mateo 23: pero ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues si no entráis ustedes, ni dejan entrar a otros. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, aun cuando por pretexto hacéis largas oraciones. Por eso recibiréis mayor condenación. Eran almudes vivientes, eran almudes especialistas en opacar la verdad de Dios. Y hasta el punto que viene el verbo de Dios, se hizo carne y habita en medio de ellos, y no lo reconocen. Porque, hermanos, la religión esconde la verdad de Dios. La religión es un almud que tapa la verdad de Dios. Eso es la religión. La religión no sirve. Y si alguno por allá dijo que la religión es el opium de los pueblos, es verdad. La religión hace dormir a la gente, la endroga, la vuelve, no quiero usar una palabra muy fuerte, la vuelve tonta. Miren, esta mañana el pastor general dice que una vez le pasó una experiencia. Una señora que era católica se convirtió a Cristo. Entonces le dijo: pastor, yo en mi casa tengo estatuas, un crucifijo grande donde está Cristo crucificado. Entonces el pastor dijo: bueno, vamos a hacer el homenaje en su casa, le dijo. Y fueron a la casa, empezaron a sacar estatuas y todo. Entonces el pastor encontró bonita la cruz y le dijo: pero no bote la cruz, dice, pero saque al Cristo que está en la cruz, porque Cristo ya resucitó. Entonces ella le dijo: está bien, le dijo, a ver, deme unas par de tenazas para empezar a sacarle los clavos. Y entonces ella dijo: ¿y si le duele? Es una historia real lo que le pasó a él. Pero si le duele. Entonces el pastor le dijo: mire, si le duele, dejo de quitarle los clavos. Si hace un ay, yo dejo de quitarlo. Pero mira hasta dónde vuelve la persona crédula. Es decir, la religión siempre hermano, ha sido el oscurantismo. Decía un reportero en México, decía abiertamente en los años 90, decía: por culpa de la iglesia católica, es decir, por el clero católico, es que México tiene años de atraso en cuanto a lo que es alfabetización, en cuanto a lo que es cultura. Por culpa de ellos, por culpa de los religiosos en Europa, la gente no sabía leer, la gente no leía la Biblia, la gente era ignorante, porque el oscurantismo, es decir, la religión trae oscurantismo, es un almud que tapa la verdad de Dios.
Por eso que nosotros no somos religiosos. El verdadero cristiano no es religioso. El verdadero cristiano no tiene la verdad tapada, sino que cuando la recibe, revoluciona su vida. Quiere leer más, quiere ser mejor ciudadano. Deja de fumar, deja de endrogarse, deja de hacer cosas malas. Eso es el evangelio. Esa es la luz que Cristo vino a traer. Lo demás todo es muerte y huele a muerte. 1000 años de oscurantismo en Europa, hermanos, acabaron con Europa. Se empobreció Europa por causa de la religión, por el almud que le pusieron a la verdad para que no brillara. ¿Qué hacemos cuando no se puede ver por dónde se camina? ¿Qué hacemos cuando nos rodean las tinieblas en la vida? El Evangelio de Juan dice el capítulo 1, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él, y el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Algunos individuos se volvieron unos verdaderos almudes humanos. La historia, como le acabo de decir, está cargada de ellos. Y el falso cristianismo se especializó en apagar luminarias. Hombres de Dios que entendían que la verdad de Dios no era como se le estaba predicando. La religión de Estado lo que hizo es poner un almud sobre ellos, los pusieron en la hoguera y les taparon la boca para que esa verdad no pudiera brillar como luz. Cuando un hombre llamado Juan Wycliffe en Inglaterra empezó una reforma en Inglaterra, empezó a decir que la verdad estaba y la luz estaba apagada, que había que sacar el almud de la religión, la iglesia del Estado lo condenó. Pero ¿saben cómo le llamaron a él? La estrella de la reforma, porque trajo luz. Fue con la reforma de Martín Lutero del siglo XVI en adelante que se abrieron escuelas, e incluso se abrieron escuelas para niñas que en ese tiempo no había. Porque Dios usó a este hombre y a otros reformadores como Calvino, como los demás, para sacarle el almud de la religión. Porque el evangelio es vida. No está escrito que la vida del justo será, hermanos, como la luz de la aurora que va en crecimiento hasta que el día es perfecto. ¿No es esa la revelación de la luz de Cristo en nuestra vida? Hermanos, la luz de Cristo en nosotros no nos debe hacer retroceder, sino que al contrario, nos da alas para volar, nos da esperanza para vivir. Como dice el profeta Isaías, correrán y no se cansarán, tendrán alas como las águilas y levantarán su mirada hacia las alturas. Nosotros, hermanos, no miramos aquí abajo solamente todo lo que puede estar pasando. La verdad, la luz de Cristo nos trae esperanza gloriosa, nos hace mirar más allá. Nosotros hablamos de los cielos, hablamos de ángeles, hablamos de que un día estaremos en una ciudad celestial. Díganme si eso no es la luz del evangelio. Díganme si eso no da esperanza al ser humano. Nuestra vida no se detendrá aquí, hermanos. No, nuestra vida va más allá. La vida eterna empezó el día en que le dimos nuestra vida a Cristo y seguirá por la eternidad. Eso es la luz, eso es la esperanza, eso es la vida. La luz de la vida iluminará a aquellos que reciban verdaderamente la luz. Y nosotros hemos sido llamados para sacar el almud de la religión, para que brille en todo su esplendor el Hijo de Dios. Como dice aquí en Juan capítulo 3, que Cristo se ha levantado así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Somos llamados a quitar el almud de la religión. No empezando en la vida, en la iglesia, en comunidad, empezando en la propia vida personal de cada uno de nosotros. Quizás el almud de la religión ya está sobre nosotros. No, a mí me molesta cuando a veces se dan anuncios y se dice, bueno, pronto vamos a volver a lo normal y a la regularidad de los cultos como de costumbre. No,
No podemos volver a lo de antes. Tiene que arder el fuego de Dios en nuestra alma más que nunca. Cristo viene ya. Jesús volverá. La iglesia debe estar preparándose, debe estar palpitando el alma porque viene su novio, se acerca, como dice el Cantar de los Cantares, que venía el novio saltando en las montañas y en los montes y que se alegraba la tsunamita porque venía su novio. No está escrito en Apocalipsis que el Espíritu dice ven, 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 y la iglesia diga ven, 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 ven. Eso es el evangelio, eso es la luz. Lo demás es muerte, es azufre, lo demás es religión, lo demás no lo queremos. Queremos la luz que brille en nuestra alma. Es una luz que nos da esperanza. Los políticos nos mienten, la religión nos miente, los maestros nos fallan, quizás los líderes, los pastores nos fallan. Por eso es que necesitamos una luz que no esté brillando en esta tierra, una luz externa que venga del cielo. Oh hermanos, Jesús dijo aquí: yo soy la luz del mundo. El que anda en mí no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Tiene usted esa luz? ¿Tiene usted esa esperanza? ¿O ya se lo está comiendo el COVID y ya anda todo tembloroso que el COVID se lo va a llevar yo decía al infierno? No se asuste, no se asuste. Pablo decía: sea que vivamos, sea que muramos, somos del Señor. No importa que venga como sea, cuidémonos, seamos prudentes. Pero ¿y qué? La hora en que suene la partida, el día en que el Señor diga ahora se acabó la vida, ese día no se acaba. Ese día se acaba aquí en la tierra, pero se va a vivir eternamente con su Señor. Lo que yo acabo de decirles es luz, porque es la revelación de la palabra de Dios. Cuando la religión dice tienes que pagar tus pecados en el purgatorio, eso es almud, eso es esconder la verdad de Dios, eso es hacer de la religión esto de dinero. Pero cuando yo les digo, hermanos, el que cree en Cristo es salvo, el que cree en Cristo es salvo y tiene vida eterna y un día irá a vivir por la eternidad, eso es luz, eso es sacar el almud, hermanos, para que brille Cristo en todo su esplendor. No queremos hombres, no queremos líderes humanos, no queremos que ninguno sea nuestro pastor. Queremos la luz que habita en los cielos y que vino a esta tierra a darnos vida. Queremos a Cristo, como aquellos griegos que se acercaron a Felipe y le preguntaron: Felipe, ¿dónde está Cristo? Muéstranos a Cristo. Eso es lo que nosotros queremos, porque eso es la luz. Lo demás es todo almud que se apaga. Pero dígame ahora, ¿cómo estamos nosotros en nuestra vida? Se va poco a poco el enemigo poniendo en nuestra vida el almud, de tal manera que la luz se va apagando, 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 apagando. Y como dice el libro de Samuel, oiga, como dice el libro de Samuel, en los primeros capítulos: antes que se apague la lámpara de Jehová. ¿Será que la vida del creyente hoy día se está yendo para abajo? ¿Será que su vida está bajo un almud que ya no está brillando? Fíjense que la luz no necesita decir: hey, yo brillo, mírenme, yo brillo. La luz por sí brilla y por sí, hermanos, produce luz. Entonces no se trata de andar hablando a todo el mundo, quizás yo soy cristiano, sino que el Señor dijo: para que vean vuestras buenas obras. Más que hablar, que brille en nuestra vida la vida de Dios. ¿A quién le va a dar ganas de convertirse a Cristo cuando somos medio? Yo anoche leía en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, el 2, el 3 y el 4, y estaba leyendo y veía cómo estos hombres estaban llenos de gozo en medio de tanta adversidad, persecución, y los religiosos que no querían dejar a los discípulos tranquilos. Pero dice, estaban llenos de gozo y llenos del Espíritu, y predicaban en Samaria y hacían esto, iban acá y tenían en comunión todas las cosas, y hacían y aquí y allá, y oraban y clamaban y el Espíritu venía. Hermanos, qué gloriosa vida espiritual. Eso es vivir a la luz del Evangelio. Y cuando se nos va apagando la luz del Evangelio, se va poniendo un almud sobre nosotros, entonces empezamos a necesitar cosas del mundo. Hermanito, podría traer un juego de luces acá para que la gente se impresione un poco, ya que se me duermen, y peor con las máscaras, ni los veo si están vivos.
Sería bueno que ponga una lucecita de aquí. El pianista, tóqueme ahí mientras yo predico. Y me pone entonces y la gente. O póngame una cosita atrás ahí que, no sé, porque pensamos que así la iglesia no se levanta así. Cuando el almud de la religión se va poniendo, cuando el almud de la separación de Dios y no se vive en la presencia de Dios, caminando con Dios, nos vamos volviendo religiosos y el almud se va poniendo. ¿Y quién ve luz en nosotros? Nadie. Nos volvemos tinieblas. La religión es experta en querer apagar luminarias. Esteban fue apedreado porque le quisieron apagar la luz. Y el infierno y las autoridades de todos los tiempos y los imperios, todos han querido apagar la luz de Cristo en esta tierra, pero nunca la apagarán, porque la Biblia dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Cristo. La luz de Cristo va, hermanos, a brillar hasta que Él vuelva. No se va a apagar. Si usted se apaga, el Señor va a encender a otro, pero nunca se va a apagar la luz del Evangelio. Nunca. Porque es la luz de la vida eterna. Pero no se apague. Dígale al que está a su lado ahí sin tirarle nada: no te apagues. No te apagues, no te pongas almud sobre ti, que no se apague la luz de Cristo en tu vida. No puede ser que se apague. El mundo vive en tinieblas. El mundo vive en tinieblas. Y la Biblia dice en Juan, la carta de Juan, que el mundo está bajo Satanás. Yo soy el Señor, en justicia te he llamado, te sostendré por la mano y velaré por ti, y te pondré como pacto para el pueblo, como luz para las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de la prisión a los que moran en tinieblas. Entonces Satanás, sus demonios, el príncipe de este mundo, las tinieblas más tenaces, se unieron con el mundo religioso para poner sobre la luz del mundo un almud, y se lo pusieron y lo metieron en una cueva y lo enterraron por 3 días, creyendo que ese almud haría que nunca más brillara la luz. Pero no puede dejar de brillar la luz eterna. Y así está escrito que al tercer día, la luz de la vida salió de las entrañas de la tierra. Porque no se puede poner un almud sobre la luz que es Cristo, el Hijo de Dios vivo. Nunca. Aunque las tinieblas se unan con la religión, nunca se podrá apagar. Siempre habrá gente de buena voluntad que querrá llevar adelante el estandarte de la vida, de la verdad y de la luz de Cristo. Cristo resucitó. Él vive ahora. Él está vivo y brillante como nunca. Y no han podido jamás apagar esa luz, ni a los seguidores que lo han amenazado. Le han puesto almud de todo tipo, quemado, amenazado. En Corea del Norte en estos momentos cristianos están en campo de concentración, echados a perros salvajes. Y creerán los césares, creerán que van así detener con leyes, van a detener. Si algún día nos cierran este local, hermanos, nosotros la iglesia le empezamos en los parques. Volveremos a los parques a cantar al Cristo vivo, pero nunca nos podrán tener la boca cerrada, porque la luz que está en los cielos un día vino a volar en el corazón nuestro, y esa luz está aquí adentro, que corre como ríos de agua viva. Nadie nos podrá callar la boca que Cristo es la luz del mundo y que no hay otro camino. No hay otro camino dado a los hombres para ser salvos, solo Cristo. Nadie nos podrá detener, nadie.
La iglesia es imparable. ¿Oyeron? No necesitamos presidentes para que nos ayuden y nos apoyen. No, no, no. Al César lo de César y al Dios de Dios. No necesitamos de ello. Nuestro Dios es soberano, es Señor, reina en los cielos y en la tierra. Le puso el pie a Satanás sobre su cabeza. Los demonios le tiemblan. Hermanos, las tempestades, lo vamos a ver, le obedecen. El mar le obedecen. El COVID le obedece también. No hay nada que no se sujete a la autoridad del Hijo de Dios. Pero esa es la luz. Eso es la luz. Y la gente anda con miedo y temblores y miedos porque ven lo que pasa. El mundo, dijo Billy Graham en uno de sus libros, el mundo está en llamas. Sí, es verdad. Pero nosotros estamos en paz. Estamos en paz, ¿por qué? Porque no nos importa eso. Sí nos importa. Pero estamos en paz porque el príncipe de paz vive adentro de nosotros. Querido hermano, ¿cómo decirlo? Tenga cuidado. Tengamos cuidado que el almud, Satanás no ponga un almud y se apague la luz que brilla en nosotros. Cuidémonos. Tengamos cuidado de nuestra vida. Que brille la luz de Cristo en nosotros. Que brille Cristo en todo su esplendor. Que brille Jesús. ¿Qué les parece? Que brille Jesucristo en nuestra vida. Que si no creerán, tampoco podrán decir que nunca vieron la luz. Que puedan decir, sí, es verdad, vimos la luz, pero no quisimos creer. ¿Cómo está su vida? ¿Es luz usted en su familia? Ya los agarré. ¿Usted es luz en su familia? ¿Es luz? ¿Irradia luz de su vida? Cuando usted, que es esposo, va llegando a la casa, su esposa se le ilumina el corazón porque ve la luz que viene de ese hombre de Dios. ¿Y usted, hermana, es luz o es ajenjo? Ya viene el limón, dijo el esposo. Y como dijo otro, cuando llegaba la esposa a la casa, agarraba el látigo y decía, atrás, como para domar un... ¿Qué somos? ¿Hay luz en nuestra vida? Usted puede decir, no, yo sí, claro, yo, no, pero no, usted juzgue usted, a usted lo debe juzgar su familia. A usted le estoy hablando. ¿Es luz o no es luz? Jesús lo dijo, la luz no vino para ser puesta debajo de la cama. La luz no ha sido puesta para ponerla debajo de un almud. ¿Sus hijos confían en usted? ¿Sus hijos pueden decir, papá, fíjate que en la escuela me dijeron que Dios no existe, ¿me puede explicar eso? Como hacen 5 meses que no leo la Biblia. ¿Eso es luz? Esas son tinieblas. ¿Cómo brilla su luz en su casa como esposo, como hijo, como nieto? La gente no se le quiere acercar porque saben que usted no es luz. Hermanos, cuidémonos. Porque nada hay oculto, sino es para que sea manifestado, el verso 22. Ni nada ha estado en secreto, sino para que salga la luz. Aquí nos encontramos en el centro mismo del Evangelio. La semilla que Cristo plantó en el buen terreno se vuelve una luz que ilumina. Los corazones fértiles se convierten en lámparas. ¿Es usted una lámpara en su casa para guiar a su familia? Su familia sabe que usted está tratando de vivir en la luz. La semilla crece en lo secreto, pero luego lleva a convertirse en una lámpara.
La semilla crece en el corazón y uno no sabe si se convirtió o no. De repente uno ve fruto, empieza a brillar la luz, se nota. El evangelio por sí mismo, por su naturaleza, es luz. No deben faltar en nuestra vida el saber oír. Oiga bien esto. No debe faltar en nuestra vida el saber oír, el saber obedecer y cumplir la palabra de Dios. Saber oír, obedecer y cumplir la palabra de Dios. Si esta doctrina, que por naturaleza es una luz, y se presenta en primer lugar como un misterio oculto, pues solo puede serlo por un tiempo. El Señor se reveló, le dijo: no digas nada, te sané, pero no digas nada. Todavía no es el tiempo. Y en este evangelio encontramos el secreto del reino: todavía no hables. Pero luego llegó la hora en que se reveló Jesucristo al mundo entero. El misterio escondido, si estaba escondido, era para darlo a conocer. Jesús es para darlo a conocer. Jesús es la fuente de luz. Sin Dios no hay luz. ¿Sabe lo que es la luz? Aquí lo que la luz representa es el verdadero conocimiento de lo que es realmente la vida. Hay conceptos que nosotros tenemos que son equivocados, que no están conforme a la Escritura. Y si no está conforme a la Escritura, eso es tiniebla. Y si está conforme a la Escritura, es luz. No se queda en el templo encerrado. ¿Se acuerdan que había un candelero que iluminaba dentro del templo? Esa luz se quedó ahí. Jesús es la luz, pero no se quedó en el templo. Salió a iluminar al mundo. Iluminó todo. Gloria a Dios. Nada podrá ocultar la luz de Cristo. Pablo dice: porque así, o se dice de Pablo en Hechos 13, porque así nos lo ha mandado el Señor. Te he puesto como luz para los gentiles. ¿Qué tal si Dios lo puso a usted en su familia para luz para su familia, para luz de esta iglesia? Después que usted se convirtió a Cristo, el Señor lo llamó. El trabajo de Satanás es siempre hacerle creer que usted es una persona que no tiene capacidad de hacer nada en la obra de Dios. Se pasará la vida diciéndole eso. Tratar de neutralizar los dones y talentos que Dios le ha dado. Y siempre mirará en la pantalla de la televisión diciendo: qué bueno, como me gustaría a mí, pero yo no sé cómo se hace, o yo no tengo la capacidad. Te he puesto como luz para las naciones, luz para los gentiles, luz para este país, luz para esta iglesia, luz para esta ciudad. Pero ve aquí, y aquí sí ya estamos terminando, verso 23: si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Verso 24: también le decía: cuidado de lo que oís. Con la medida que midáis se os medirá, y aún más se os dará. Porque al que tiene se le dará más, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Escuche esto ahora, ya para ir concluyendo. Debemos poner atención de cómo oímos. Y le voy a decir algo aquí. Acá hay algo muy bueno que nos va a ayudar, yo creo, si le tomamos atención a esto. El crecimiento de nuestra vida espiritual está en las manos de Dios, ¿sí o no? Sí y no. Sí, porque es Dios el que produce el crecimiento. Y no, porque ese crece y el otro no, si los dos están en las manos de Dios. ¿Ah? ¿Por qué? Si los dos están en las manos de Dios, ¿por qué los dos no crecen igual? ¿Por qué uno se queda dormido en el culto y el otro está despierto? A modo de despertar a algunos. ¿Por qué? ¿Por qué algunos anotan y otros no anotan nada? ¿Por qué? ¿Ah? ¿Por qué?
Porque la medida del crecimiento de nuestra vida está también en nuestras manos. Miren, Jesús dice, si alguno tiene oídos, oiga. La comprensión hasta cierta medida depende de nosotros. Fíjese, verso 24. ¿Lo tienen ahí? También le decía, y cada vez que Jesús habla en la Biblia, pongan atención, pongamos atención. También le decía, oiga lo que él dijo, cuidaos de lo que oís. ¿Qué significa eso? Tengan cuidado de qué manera oyen. En el tiempo que vivimos, yo les aseguro a ustedes, los pongo a dar noticias, los paro aquí, de las noticias que usted sabe, tienen de todo, porque las noticias hay centenares a derecha e izquierda, estamos sobre noticiados, ¿sí o no? Y es tanto las comunicaciones hoy día de tanta cosa, que el WhatsApp de la familia, que el WhatsApp de la suegra, que el WhatsApp de la iglesia, que el WhatsApp de los sugieres, que el WhatsApp del pastor, que el WhatsApp aquí, que el WhatsApp allá, y que aquí, y que allá, y que foto, y que no sé qué, y que no sé cuánto, y que las noticias aquí, y hasta en el baño. Y en medio de todas esas comunicaciones, el Señor viene y dice, ten cuidado que mi voz no se pierda. Ten cuidado cómo oyes. Ten cuidado cómo oyes. ¿Oyeron lo que les dije? ¿Qué se predicó el domingo pasado? ¿En qué libro? No sé quién respondió porque no le veo la voz. Entonces el fruto que nosotros damos y el crecimiento depende de Dios, ¿sí o no? Sí, sí. Pablo lo dice a los corintios, que Él da el crecimiento, Dios da. Pero también depende de mí. Ve al verso 24. Cuidado de cómo oís. Depende de cómo oyes, así será tu crecimiento. Con la medida con que midáis se os medirá y aún más se os dará. Oiga bien, cuidaos de cómo oyes. Lo voy a parafrasear. Ten cuidado cómo oyes, ten los oídos bien abiertos. El que tenga oídos oiga, porque de eso depende tu crecimiento. Se te dará más si sabes oír para asimilar la verdad de Dios. ¿Oyeron? Dios pide que reflexionemos. ¿Cuántos de nosotros tienen ese ejercicio de reflexión? No levante la mano, pero pregúntese usted. ¿Pasa tiempo reflexionando, aunque sea una media hora en el día, de su vida, de su familia, de lo que quiere hacer? ¿Pasa tiempo reflexionando? Eso es lo primero. Sin hablar de la escritura, por supuesto. Pero Dios pide que aprendamos a oír, porque de ello depende nuestro crecimiento. Dios pide que reflexionemos, nos pide que tengamos intensa atención. Pon cuidado. Hermanos, lo voy a leer de nuevo. Dice ahí, dice el verso 24, cuidaos de lo que oís. Pongan atención como oyen. La atención, en cierto modo, la medida del beneficio que tendrá nuestra doctrina. En otras palabras, si yo sé oír bien, la doctrina de Cristo va a calar en mi alma rápidamente, y ello hará que yo crezca rápidamente. Con la medida con que midáis se os medirá y aún más se os dará. ¿Oyeron eso? Y aún más se os dará. Verso 25, porque al que tiene se le dará más, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Como nosotros queramos, así nos dará Dios. ¿Qué quiere usted de Dios? ¿No está escrito el que pide recibe?
¿No está escrito: aspirad los mejores dones? El que habla en lengua, pida en oración interpretar. Pida. ¿No está escrito que de nosotros también depende el crecimiento espiritual? Está escrito. Vea Felipe. Viene la gente, dice: apóstoles, la iglesia está pasando dificultades. ¿Qué pasa? Hay viudas que están siendo desatendidas. Y Pedro dice: miren, nosotros no podemos hacerlo todo, tenemos el ministerio de oración y la palabra, pero busquen 7 hombres llenos de espíritu y sabiduría y de buen testimonio, y póngalo a servir en las mesas a las viudas. Y escogieron ¿a cuánto? A 7, y entre ellos a Felipe. ¿Sabe lo que hacía Felipe? Felipe estaba en la cocina, sacaba los platos y le iba a dar de comer a las viudas. Y si usted lee en Hechos, luego llega a Samaria como evangelista a predicar. Luego le predica al etíope, ¿se acuerdan? Dice que viene un ángel y le dice: acércate a ese carro. Miren el crecimiento, cómo va. Luego es arrebatado por el Espíritu y aparece de una ciudad, aparece en otra. Yo le digo a mi esposa a veces cómo me gustaría que lleguemos a esa época para que, por ejemplo, ahora podamos ser transportados a Perú para comer ceviche y regresamos en la tarde a la casa en Francia. Pero este hombre fue arrebatado de una ciudad a otra. ¿Cómo empezó Felipe? Sirviéndole a las viudas. Terminó viviendo en Samaria. Pablo lo visitó como evangelista. ¿Hasta dónde va el crecimiento? En la vida cristiana le voy a decir cuál es el límite. No hay límite. Y le voy a decir esto con mucho amor: a la altura espiritual que está usted, es porque usted ha llegado hasta ahí porque usted lo quiere. Y gloria a Dios si está creciendo. Pero si no está creciendo, usted lo quiere. Jesús dijo: si pones atención a lo que oyes, se te añadirá más. ¿Lo ve el verso 25? Porque al que tiene, se le dará más. La parábola de los talentos. Se les dio 2, 10, 5. Llegó el Señor y dice: dame los talentos y bueno, aquí está, me diste 5, te di 10. Lo multiplicó. Me diste 2, aquí tiene 4. Señor, me diste 1 y lo fui a enterrar. El tercero lo fue a enterrar. Y el Señor dijo: quítenle el talento a ese y délo al que tiene 10. Pero el que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Porque donde hay falsedad, se vuelve tarde o temprano la falsedad. ¿Por qué la Biblia dice que el puerco es sacado del lodo y es limpiado y al otro día regresa ya? Porque esa es su naturaleza. Nunca dejó de serlo. Al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. No entiende la parábola, no entiende la verdad de Dios. Así te quedarás. Y es más, perderás tu vida y tu alma. La zarza irá creciendo en tu vida de tal manera que ahogue todo y no haya ningún fruto en la vida cristiana. Termino y como aquella viuda, ¿se acuerdan? En Segundo de Reyes, que le dijo a Eliseo: Eliseo, me voy a morir de hambre, no tengo nada. Dijo: ¿qué te queda? Un poquito de aceite. Busca todas las tinajas que encuentres. Y las buscó con su hijo y las llenó su casa de un montón y empezó, y dice: llénalas. Y empezó a llenarla y se multiplicaba el aceite, se multiplicó de tal manera. Y de repente ella le dice al niño: trae más, ya no hay más. Se acabó el aceite. Eso significa que si nosotros no tenemos disposición para crecer, no habrá más crecimiento.
Entonces, a la altura que está usted, está ahí porque usted lo quiere. Y Dios le ha ayudado. Y si está creciendo, gloria a Dios. Pero si usted se detuvo en el crecimiento, qué pena. Hay más. Hay más. Sí, hay más. No hay cristiano aburrido, hermano. Hay más que hacer. Había un hombre que tenía una parálisis totalmente en su cuerpo. Y un día se entregó a Cristo y siempre pedía que lo pusieran al lado de una ventana para respirar el aire fresco. Y un día llorando le dijo: Señor, yo no sirvo para nada. Para nada. ¿Qué puedo hacer para ti? Hasta que un día tuvo una idea. Cada vez que lo ponían en la ventana, con la boca tomaba un tratado y lo tiraba. ¿Y por qué se conoce esa historia? Porque un hombre se entregó a Cristo por ese tratado que ese hombre tiró por la ventana. Y yo le pregunto, ¿no servía en las manos de Dios? Había un joven que estaba muriéndose de tuberculosis y una jovencita coreana fue a hablarle de Cristo y le pidió a Dios que le sanara. Y Dios sanó a ese hombre de tuberculosis, el jovencito. Luego esa joven nunca más vio a ese joven. Quizás nunca lo supo, no sé si lo supo o no lo supo, que esa jovencita había orado y había salvado o había predicado al pastor Cho, que era la iglesia más grande del mundo. Hay mucho por hacer. ¿Hasta dónde puede crecer? Es ilimitado. A ustedes decidir. Pero si usted se queda, no es la voluntad de Dios. Porque la luz del justo es como la luz de la aurora que va en crecimiento hasta que el día es perfecto. No hay límites. Lo que usted quiere ser en la vida cristiana, eso puso Dios en su corazón. Y eso es posible de hacerlo. Pero no se pase la vida cristiana viendo la luz brillar en otros cuando usted también la tiene. ¿Dónde están los talentos? En usted. Y la posibilidad de crecer enormemente. Quiera Dios ayudarnos, hermanos, para que la luz que Dios puso en nosotros, y también le hablo a los jóvenes y a los adolescentes, que no es necesario tener 40 años para servir al Señor. La luz que Cristo puso en nosotros, permita a Dios que brille lo más que pueda. Ahora sí termino. Pastor general de nuestra iglesia vivía en una familia. Su papá y su mamá eran personas que peleaban día y noche en su casa. Todo eran peleas,
Y él era joven. Dice que hablaba muchas groserías. Y hasta que un día el Señor llegó con la luz del Evangelio. Sus padres se entregaron a Cristo y él también. ¿Por qué les digo esto? Porque yo lo vi. Algo que les quiero decir ahora. Podría yo contar muchas cosas que nuestro hermano, nuestro pastor ha vivido en su ministerio, pero hay algo que me marcó mucho a mí. Cuando yo fui a Madagascar, ustedes saben que es uno de los países más pobres del mundo, y ahí está el centro de los niños que la iglesia sostiene, los niños de la calle. Pero ya lo que me impactó fue que en una parte así del centro hay una pequeña placa así de mármol que dice François Forchelet, fundador del Centro Fitaína, y está la fecha. Y a mí me impactó eso porque dije yo, un joven viviendo en una familia de problemas, y cómo la gracia de Dios creció en su vida de tal manera que ha sido de bendición a otro país y a niños que él ni siquiera son de él. Ha brillado la luz de Cristo en su vida y ha iluminado a otros, hasta los niños más pobres. Ese es el trabajo del enemigo, de que la luz de Cristo en nosotros no brille, o sea, como una luz fugaz que se prendió pero luego se va apagando. Somos la luz del mundo. Jesús le dijo, ustedes son la luz del mundo. Amén. Vamos a orar. Cierre sus ojos. Con mucha reverencia al Señor, y le damos gracias a Dios por su palabra. Señor, por la luz que has hecho brillar en nuestra vida. Tú eres la luz del mundo y no has venido a esta tierra para que esté escondida, sino que la has puesto sobre el candelero para que ilumine toda la casa. Así un día, Señor, llegaste a la vida de cada uno de nosotros cuando vivíamos en las tinieblas, sin el conocimiento de la verdad. Quizás nadie daba un centavo por nosotros. Quizás no servíamos a la sociedad. Quizás sí, quizás no. Pero de todas maneras vivíamos en tinieblas. Hasta que un día, Señor, en el transitar y en el trajín de la vida, viniste a iluminar nuestro corazón. Y como dijo el profeta, la ciudad que vivía en regiones de oscuridad vio gran luz. Y vino a iluminar nuestra vida Jesucristo. La luz de Cristo vino a iluminar nuestro corazón. Ahora brilla en nosotros. Se encendió la lámpara de la vida. Y ahora tú nos dices a nosotros, antes de irte le dijiste a tus discípulos, ustedes ahora son la luz. Brillen, brillen. Que la luz del Evangelio brille en sus vidas para que otros la vean y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Padre, oramos para que esa luz que tú has puesto en nuestro corazón no se apague. Y si se ha estado apagando, si el almud se ha ido poniendo en nuestra vida, pedimos que en tu gracia nos ayudes a recapacitar. Y vuelve a brillar otra vez en nosotros la luz. Enséñame, Señor, tu camino.